Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Hola, Buenos días, profe. bien, bien. Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, profe, buenos días. Hola, Daniela, buenos días. Qué gusto que estén acá. Escucharles, saber que están bien. Es una gran alegría. Ok, iniciaremos hoy nuestra actividad de esta mañana. Parece que tenemos por ahí una actividad pendiente de la semana anterior, pero antes antes de iniciar eso con el temita pendiente, pues quiero que hablemos un poquito de lo siguiente, así rapidito, un par de minutos. ¿Eh? Vamos a ver, tenemos la agendita para hoy. Un saludo, vamos al contenido socioemocional de esta semana, que trabajaremos lo que tenemos pendiente la semana pasada, ¿eh? Y pues nuestro contenido socioemocional de esta semana es el folclore, el Festival de Folclore. Así se llama nuestro contenido socioemocional. Y luego vamos al desarrollo de la actividad, espacio de preguntas y respuestas, y por último hay un cierre, ¿eh? Bien, vamos a verlo entonces. Hablemos un poquito sobre lo que es el folclore. Y vamos a decir pues que el folclore, sobre todo en El Salvador, no es nada más que las expresiones culturales populares que comparte rasgos comunes con la región mesoamericana, ¿eh? Nuestro país, pues, en nuestro país la presencia de las civilizaciones ancestrales como los mayas, los toltecas, los náhuatl, pues dejaron su presencia en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de esta región, ¿eh? Y en El Salvador, pues no somos la excepción. Constantemente estamos haciendo o representando eh, aspectos culturales que van en ese sentido, ¿eh? Por lo tanto, es pero muy normal poder ver en los actos culturales que se preparan puntos artísticos enfocados al folclore nacional, ¿eh? Ahí tenemos la famosa celebración del Día de la Cruz, en donde pues se llevan actos de esta índole, ¿eh? Con bailes como eh, el Día de la Cruz, y pues también fuera de nuestro departamento, por ejemplo, allá en Izalco, en La Libertad es común pues ver la práctica de actividades folclóricas relacionadas a los encuentros de dos mundos, de los españoles y de nuestros antepasados al momento de poder enfrentarse entre sí. Entonces, acá pues el folclore es muy, pero muy fundamental, ¿eh? Y pues ustedes lo demuestran con sus participaciones en los diferentes puntos artísticos que lleva a cabo nuestra institución, ¿eh? A más de alguno, yo sé que le encanta este tipo de actividades, les he visto participando, no solo que en un nivel, sino que desde escuela infantil, he tenido el privilegio de verles desde ya de cuando ustedes han participado con esas actividades, ¿eh? Y que lo hacen, pero de mil maravillas. Ok, bueno, yo creo que vamos a dejar un poquito hoy solo con ese comentario
sobre lo que es el folclore. Bueno, hay muchas escuelas también en nuestro país que se encargan de fomentar este tipo de culturas y que escuelas muy buenas, famosas a nivel Centroamérica y quizás del mundo, por este tipo de actividades. Ok, muy bien. Este, vamos a ver. Vámonos directamente a lo que nos compete hoy. Habíamos estado trabajando en salitas de Zoom, habíamos desarrollado por ahí unas ciertas temáticas que ahora nos van a ser muy útiles. Lastimosamente, por la semana pasada perdimos una clase por lo que fue ¿cómo se llama? La celebración del 15 de septiembre, la fecha de independencia. Entonces vamos a tratar de recuperarlos en esta semana. Hoy cubrimos esa parte y la próxima hora que tengamos, pues avanzamos ya con el tema que corresponde acá. Este tema viene en el laboratorio que tenemos diseñado o ya marcado para hoy, para esta semana. Muy bien, vamos a ver. Pregunto, el equipo uno, salita número 1, ¿están listos con su tema? Sí, profe. Perfecto, Lucy, muy amable. Solo le voy a presentar y me avisa cuando vea la pantalla. Perfecto, yo te avalo acá y adelante, ya puedes presentarlo. Adelante. Perfecto, Lucy, ya se puede, ya se ve. Mi compañero Jorge va a exponer. Iba a exponer Paola, pero no se ha conectado, profe. Buenos días. Solo pónganse de acuerdo ustedes y pueden iniciar. No, sí, ya. Ya, profe. Adelante. La crisis española, crisis económica, consejo social y actitudes violentas. En el contexto de la crisis económica internacional, se debe a una transición con el inicio de una crisis económica. Esto se desencadena debido a la gran subida de precios. La economía española sufrió con extrema gravedad la recesión a partir de 1975. A los problemas económicos se le suma la incertidumbre política, el retraso en adaptar medidas contra la crisis, el alta de precios de los petróleos, que genera un proceso de inflación que alcanza que alcanza la tasa de un 20% anual, la pérdida de competitividad derivada de la inflación hizo descender las exportaciones, y entre 1973 y 1974 el déficit de la balanza comercial se duplicó a la vez que la balanza de pagos pasó de un superávit de 500 millones de dólares a un déficit superior a 600 millones de dólares, a los 3.000 millones de dólares. La depreciación de la peseta, que favoreció el mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismos y la inversión de la capital, pelearon la gravedad de un déficit durante los primeros años. Durante las primeras elecciones sindicales, para delegados de personal y miembros de los comités de sustitución, los antiguos enlaces sindicales, se celebraron a principios de 1978 las elecciones, que dieron la victoria a CCOO con un 34%, seguido de la UGT con un 21% y de la USO con un 3,9%. Pues se consta que un elevado número de electos, más del 30%, eran trabajadores no afiliados a ningún sindicato. En la crisis energética deriva de una crisis profunda industrial, que tuvo dos causas. La primera, el aumento de costes
y el precio de las ventas, como consecuencia de un uso elevado de energía. En segundo lugar, el elevado peso de la industria española, de bienes de consumo, la siderurgia de la construcción naval y el material de transporte, donde la crisis alcanzó proporciones más grandes. En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10% en 1979. Paralelamente, la renta anual por habitante creció algo menos del 1% entre 1975 y 1985. Los pactos de Moncloa y de la Consenso. En la tarea de construcción de un sistema democrático y para poder hacer frente a los problemas económicos, era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de oposición. De la misma manera que en paralelo se iniciaba el consenso constitucional. En este sentido, los principales partidos firmaron los pactos de Moncloa en octubre de 1977, que contienen una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política. Gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Excelente, felicitaciones, lo ha hecho de mil maravillas. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el grupo. Ok, vamos a ver. El equipo número 2, ¿están listos? Sí, profe. Ya Adelante, concuerdo. Mafer. Muy bien, muchas gracias. Va, como primer punto están el tema en sí son los pactos de la Moncloa y la política y consenso. Buenos días. Para la construcción de un sistema democrático y para hacer frente a los problemas económicos se inicia un consenso constitucional entre el gobierno y la oposición. Por esto firmaron los pactos de Moncloa en octubre de 1977, en el cual se hacía una regulación de la vida pública, en los que se incluía libertad de expresión, reforma del Código Penal y Código de Justicia Militar, nueva política de orden público y reunión y asociación. Y estos se plasmaron en la Constitución. Como segundo punto, también se crearon objetivos fundamentales. El primero fue la reducción de inflación, que esta era como la crisis en la que se estaban dando. Formaron un conjunto de reformas para repartir equitativamente los costos de la crisis. Además, formaron una nueva estrategia de control de gasto público, creando también un programa para disminuir el consumo de energía. Y como segundo objetivo, estaba apoyar una reforma fiscal. Los firmantes se comprometieron además a apoyar un nuevo marco de relaciones laborales y una serie de medidas para agilizar la contratación temporal. A pesar de ser tantas veces retrasada, por fin se procedió a una reforma tributaria y en 1977 entró en vigor el impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Al año siguiente, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y esto hizo que el impuesto sobre el trabajo se hiciera extendible a todas las rentas. España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados de su entorno, y la reforma de la seguridad social y un incremento de su financiación pública
permitió la extensión del seguro de desempleo y un incremento de las pensiones de los jubilados. Ok, chicas, excelente aporte, al igual que el grupo de Jorge, felicitaciones. Muy bien, excelente, perfecto, se comprende bien todo lo que ustedes han mencionado. El equipo 3 está listo. Sí, profe, Adelante, Dani. ya comparto pantalla. Perfecto. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se puede ver, sí se ve. No, hay más de mi grupo aquí, pero no sé si va a querer hablar. ¿Hay más del equipo de la señorita Daniela que quiera participar? Bueno, entonces voy a empezar. A los enemigos de la democracia. Primero, algunos sectores promovían la violencia para desestabilizar el país y obstaculizar la democracia. Había principales amenazas que provenían del involucionismo, el golpismo militar y del terrorismo. Las fuerzas de la extrema derecha, que eran parte del franquismo, se movilizaron, eh, organizaron manifestaciones y grupos violentos como objetivo para impedir la consolidación de la democracia. Y también tuvieron lugar algunos intentos de desestabilización promovidos por grupos militares y en buena parte incitados por la prensa ultraderechista. El terrorismo de la extremista izquierda estuvo vinculado con la aparición de organizaciones como el Grapo y el FRAP. Aquí están la representación de ambas logos y una bandera. También la principal actividad terrorista provenía de ETA, que causó la muerte de 77 personas en 1979 y la de 95 personas en 1980. También en Cataluña se creó la organización independentista Terra Lliure, que cometió muchos asesinatos hasta su disolución en 1995. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias a ti, Daniela. Excelente, excelente aporte también. Felicitaciones. Vamos a ver, luego hacemos un consolidado final de todo. Vamos a ver, vamos a ver. El siguiente equipo está listo. No, profe, buenos días, todavía no, nos Buenos falta días. algo. Les falta todavía, ¿vale? Ustedes son el quinto, ¿verdad, Vale? Eh, el tema 3, el 3.1. 2 puntos. 3.1. 3.1. Ok. Vamos a ver. ¿Y el otro equipo, el que sigue después de las señoritas? ¿Está listo? Vamos a ver. Vamos. Hola, el otro equipo. Vamos a ver, tenemos sería 1, 2, 3. Ok, vamos a ver. Teníamos por ahí los enemigos de la democracia, que son los que nos hablaba la señorita Daniela. Y luego está el segundo gobierno de la USD. Y luego está el último grupo. Bueno, dos más. El del golpe del Estado del 23 de febrero
y el declive de la UCD. No sé si alguno de estos equipos está listo. El grupo del declive de la UCD está listo para pasar. Solo Ok. que no sé si me dan un momento para abrir la presentación antes de compartir. Claro, claro. Ujú. Ok, permita. Bueno, bueno, entonces al grupo 6 le corresponde hablar acerca del declive de la UCD. Como ya sabemos, haciendo una aclaración antes que nada, la UCD es un partido político, UCD significa Unión de Centro Democrático. Bueno, básicamente todo comienza con el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como el nuevo jefe de gobierno de la UCD. Esto ocurrió en 1981. Él fue ¿cómo se dice? Como el sucesor o la persona que fue después de, de Adolfo Suárez. Se dice que la política de él era bastante similar perdón, a la de Adolfo Suárez. Y otra cosa que se destaca, un evento que se destaca dentro del gobierno de Calvo Sotelo, es el hecho de que este gobierno firmó el Acuerdo Nacional de Empleo con las organizaciones empresariales y sindicales, que básicamente esto era como, en cierto modo, era como una estrategia o era una forma para contribuir laboralmente a la estabilidad democrática de las personas. Y también se menciona el hecho de que durante el gobierno de él se retiró la ley de autonomía universitaria. Esto ocurrió al mismo tiempo que ocurrió lo que voy a mencionar a continuación. Un evento importante que ocurrió dentro de su gobierno fue la legalización del divorcio, o la ley del divorcio, ¿verdad? Que ocurrió en abril de 1981. Que eso es lo que ya mencionaba, que ocurrió casi que al mismo tiempo con el retiro de la ley de autonomía universitaria. Discúlpeme. Bueno, hablando específicamente de la ley de divorcio, fue una ley polémica en cierto punto porque iba en contra de un concepto bastante tradicional que se tenía más que todo por parte de la iglesia, ¿verdad? Que es el hecho de que el matrimonio es una unión que va a durar para toda la vida. Entonces había muchas personas que estaban en contra como de esta idea de que alguien pudiera separar un matrimonio cuando, como es que dicen, lo que une Dios, que no lo separe el hombre o algo así creo que se dice. Bueno, de ahí también se menciona que Francisco Fernando Ordóñez, que él también era parte del partido UCD, pero él era uno de los ministros. Él fue una persona bastante importante, bastante relevante a la hora de hablar de la ley del divorcio, porque él fue quien, por así decirlo, quien intercedió por esta, porque él se tuvo que oponer a la Iglesia Católica y a ciertos grupos democristianos que habían dentro del mismo partido de la UCD. Todo eso para lograr que esta ley pues se lograra llevar a cabo, ¿verdad? Bueno, de ahí otro evento importante sí, un evento como relevante que ocurrió dentro de este gobierno es el hecho de que solicitaron el ingreso de España a la OTAN. Y los partidos de izquierda se estaban oponiendo a esta idea, pero aún así pues se logró hacer. De hecho, el 30 de mayo de 1982 aceptaron la solicitud y así fue como España se convirtió en el 16º miembro de la OTAN. Luego llega la parte, bueno, llega otra parte importante de mencionar dentro de este gobierno y es el hecho de que se empezó a dar la descentralización del Estado. Y esto lo que hizo fue que se aliaran, por así decirlo, que ocurriera un pacto entre estos dos
partidos políticos que son la UCD o la Unión de Centro Democrático y la PSOE. Ellos el 30 de junio de 1982 aprobaron una ley, que es la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Esa ley lo que hacía es que se desbordaran los límites de los poderes que se les habían entregado a las autonomías. De ahí, ese es como uno de los puntos claves de por qué el tema se llama el declive de la UCD. Y es que el partido de la UCD empezó a desintegrarse progresivamente. Esto en parte fue porque Calvo Sotelo, el que era jefe de gobierno en ese momento, no podía llegar a un acuerdo racional con Adolfo Suárez, que era el que anteriormente había sido jefe de gobierno. Entonces llegó un punto en el que este señor Adolfo Suárez decidió abandonar la UCD, abandonó el partido y formó su propio partido político, que es el Centro Democrático y Social, o la CDS, como podemos ver aquí. Luego, el 28 de agosto, Leopoldo Calvo Sotelo disolvió el Parlamento y convocó a nuevas elecciones. ¿Y qué ocurrió durante esas elecciones generales que se llevaron a cabo en octubre de 1982? Pues ocurrió que estas elecciones las ganó el Partido Socialista Obrero Español, o la PSOE, que creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y de esa forma marcaron el final del proceso de transición y se inició una nueva etapa constitucional de consolidación definitiva del régimen democrático en España. Gracias. Ok, muy bien, Keiri, excelente, felicitaciones, excelente participación, pero muy bien explicadito todo. Ok, muchas gracias. No sé si ya está listo el otro grupo, todavía le falta un tiempecito. ¿Todavía les falta tiempo al grupo anterior? Ya voy a compartir, profe. Espérame un segundo. Ok. Muy bien. Pasó a ser contestado como líder del partido a la vez que se reforzaban distintas tendencias en el interior de la USD. Bueno, las primeras elecciones municipales democráticas fueron celebradas en 1979 y se constituyeron ayuntamientos de izquierda en grandes ciudades, similar a lo que sucedió en las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña en marzo de 1980, donde la UCD perdió la mitad de los votos conseguidos en 1979. La oposición ganaba fuerza y se beneficiaba del malestar social y político, así como la crisis interna dentro de la OCDE. En mayo de 1980, el Poder Ejecutivo tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes, que ganaría el gobierno con escaso margen. A partir de aquel momento, la actividad gubernamental se paralizó y las reformas que habían de adecuar los aparatos del Estado, como justicia, ejército, se ajustaron a la nueva legalidad constitucional y porque quedaron frenados. Esta parte le toca a nuestro compañero Hilder, pero no sé si se encuentra en la reunión. Quizás no está, quizás. Puedes hacerlo tú si Ok, quieres. bueno. Entonces, ante el fraccionamiento de la USD y el cuestionamiento de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de enero de 1981. Como causa de su marcha, el presidente se refirió solo al desgaste sufrido tras 5 años de gobierno, pero las críticas recibidas dentro de su propio partido tuvieron un papel relevante de su decisión, como las fuertes presiones de sectores empresariales y militares contra su
personas. Gracias. Muy bien, excelente también, excelente participación. Excelente, felicitaciones para todos, lo han hecho estupendamente bien todo su aporte. Mm, Así es que eso pues vale mucho, significa mucho y pues ánimo y a hacer bien las cosas siempre. Solo voy a comentar así rapidito algunas cosas a forma de conclusión final, llamémoslo así, de todo lo que ustedes han hablado. Y vamos a verlo así rapidito. Al inicio, pues, de lo que fue este proceso de, de transición democrática, las cosas no fueron fáciles. ¿Por qué? Porque había una situación sumamente difícil con la crisis económica a nivel internacional. Había una subida de los precios del petróleo que vino a afectar completamente todo el diseño económico. Y de ahí pues el déficit de la balanza comercial no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas y por lo tanto pues a un proceso de inflacionario que vino a disparar los precios de todos los productos de la canasta básica y en forma general. Aunado a todo ese contexto que se estaba dando, pues aparece la famosa crisis energética, que inmediatamente derivó lo que se conoce como una profunda crisis industrial, y eso terminó de sumir aún mucho más en los problemas económicos que hasta ese momento se estaban viviendo. Posteriormente a eso, pues como consecuencia a esa crisis industrial, que se identifican dos causas, bien clarito. La primera de ellas, pues, fue el aumento de los costos y de los precios de la venta ¿cómo se llama? De lo que es el elevado consumo de la energía que en ese momento se estaba dando. Y luego, en segundo lugar, pues estaba lo que mencionaron los compañeros, el elevado peso en la industria española de los bienes de consumo. La materia prima es sumamente cara en lo que es la siderurgia y que es la industria naval. Y por supuesto, pues en todo eso vino a generar una enorme crisis, que al final pues se, se trasladó como consecuencia directa en el famoso paro. Ese paro pues que mantuvo o aumentó, digamos, a un ritmo mucho más fuerte el elevado precio de todas las cosas. Y a ello, pues, como bien lo decían los compañeros, vino en forma paralela lo que es la renta anual por habitante, que creció casi un 1% más. Esto estamos hablando allá por el 75 y 85. En todas las condiciones del contexto económico, en el contexto, ya vemos, internacional, pues no era sumamente fácil. Y luego, como bien lo decían otros compañeros, pues hubo una serie de pactos con la Moncloa, donde se vinieron a poner una serie de situaciones para tratar de regular, pues, en el terreno político, muchas cosas. Por lo tanto, se empezaron a hacer una serie de regulaciones en la vida política. Quizás lo más fundamental en la parte económica era la reducción de la inflación. Eso era el objetivo de todo eso. Y para ello, pues, se implementó una serie de reformas que tenían como objetivo controlar esa crisis económica.
Luego, pues, los precios de los productos era fundamental controlarlos, y pues ahí pues viene lo que fue la fuerte devaluación de la peseta en ese sentido para poder, a propósito, para poderlo controlar ya lo que es la inflación que en ese momento se estaba dando. Como consecuencia de ello, reformas al fisco para poder recabar más impuestos de una forma mucho más efectiva. Eh, Luego, pues también pues, se pasó a la parte de la seguridad social, viendo en la parte de lo que es el cuidado de las personas, de la sociedad española en ese momento. Y como ustedes perfectamente bien saben, en toda democracia siempre hay enemigos, y los enemigos implacables de la democracia en este momento, la reciente democracia que pretendían hacer en España, eh, eh, que venían del, ¿cómo se llama? Del aspecto militar, del involucionismo, del aspecto militar que se veían afectados hasta cierto punto, y de la otra parte, que son de los grupos terroristas. En esta última parte, pues, los grupos terroristas, el que mayor afectó fue los de la ETA, los de la ETA que empezaron a cometer toda serie de sabotajes y de atentados terroristas. Hubo uno que fue duramente criticado y señalado por la comunidad internacional y que se llevó a cabo justo en el metro de, de Madrid, en la capital, en los subterráneos. Dinamitaron la estación de Atocha de esos ferrocarriles, causando una gran cantidad de heridos, muertos y por supuesto daños materiales, que a la postre pues vinieron aún más a minar todo ese proceso democrático que se estaba implementando. Luego pues aparece lo que es ya una nueva esperanza, aparece lo que es la Constitución, en donde ya se implementa una nueva forma de hacer política, y prácticamente se disolvieron las cortes y se convocaron a elecciones legislativas. Ahí estamos hablando ya por el 79, en donde aparece ya lo que es, bien lo mencionaba la compañera, el partido de Unión de Centro Democrático, en donde a la cabeza de él estaba el señor Adolfo Suárez. Quizás uno de los, bueno, este partido en esas elecciones, el UCD, se fue a la cabeza con 160 y algo de votos, y luego pues aparece como tercera fuerza el Partido Social Obrero Español. Entonces, a raíz de todo esto, pues se empiezan a crear diferentes situaciones que van y claro, regidos por el Pacto de la Moncloa, que van ¿cómo se llama? En beneficio de los trabajadores. Y es así como se empiezan a dar las primeras elecciones municipales democráticas, celebradas en 1979, en donde prácticamente se empieza a consolidar todo ese proceso democrático. Luego, pues ahí pues hay una pequeña ruptura, una pequeña dimisión como el presidente de la USD y el partido. Entonces prácticamente hay un intento de golpe de Estado el 23 de febrero, en donde hay un coronel llamado Antonio Tejera, que prácticamente pistola en mano interrumpe la sesión de las Cortes y que tratando de implementar ese golpe de Estado. Y en forma simultánea también pues hay un capitán, un tal Milán del Bosch, que también se subleva y pues hace o saca a la calle pues
todos los tanques para poder imponer ese golpe de estado militar que prácticamente quería que cambiase el rumbo de la política española hasta ese momento. Esos objetivos que se venían dando de los golpistas eran no tan claros, y pues por lo general pues traían lo que consigo una paralización del proceso democrático que hasta ese momento se había tratado de implementar, y por lo tanto se otorga al ejército un papel relevante en el gobierno que en ese momento se construye. Y pues ya para el febrero, pues ya las cosas cambian. Hay unas multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia que recorren las calles de España pidiendo esos cambios que tanto añora la población. Luego, pues ya unos días después de ese golpe de estado, el señor Leopoldo Calvo Sotelo es investido como el nuevo jefe de gobierno. Hay una serie de situaciones que las compañeras mencionaban acá, donde aparece la famosa ley de divorcio, el Acuerdo Nacional del Empleo, el ingreso de España a la OTAN, y hay la ley de organización de la armonización del proceso autonómico. A raíz de todo esto, pues el señor Calvo Sotelo no consigue frenar la progresiva desintegración del partido en el gobierno, ni mucho menos alcanza un entendimiento razonable con el señor Adolfo Suárez. Y sus seguidores, abandonan prácticamente a la USB, al igual que Suárez, para crear su propio partido, el Centro Democrático Social, lo que hablaba la compañera. Y ya esto estamos hablando en el 82, en donde su primer presidente fue el señor Calvo Sotelo, y prácticamente a partir de ahí, pues decide disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Estas elecciones generales se llevan a cabo en octubre del 82, y que por supuesto dieron como ganador al Partido Social Obrero Español. Y es así como se marca el final del proceso de transición y da inicio a una etapa constitucional de consolidación definitiva del régimen democrático español. Esto, repito, a raíz de las elecciones generales de octubre de 1982. Entonces, a partir de ese momento, pues las cosas cambian y España tiene una serie sucesiva de diferentes gobiernos de tipo democrático. Entonces, esas elecciones del 82 marcaron el rumbo de España. No sé, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? No, profe. Bueno, entonces, mil gracias. Nos quedamos hasta acá. Buen provecho los que van a desayunar. Y en la próxima hora, pues empezamos el otro temita. Bendiciones para todos. Bye, bye.